Buenos días a todos y a todas los que siguen esta mañana este debate de presupuestos para el año 2020. Nosotros vamos a intentar ser lo más claros, lo más concisos, lo más dinámicos posible que un debate de este tipo nos permite, donde debe primar el análisis de los números que el Ejecutivo de la ciudad ha presentado a este Pleno para su aprobación inicial, aunque nos centraremos evidentemente en las supuestas políticas que apoyan a estos presupuestos. En una primera definición de los mismos he de decir que nos han decepcionado. Nos han decepcionado puesto que, tal y como han sido definidos por el propio Ejecutivo, son unos presupuestos continuistas. Y son continuistas en una política que nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, donde nuestra ciudad, lamentablemente, no encuentra un futuro en el que nuestra gente más joven, nuestra juventud, pueda soñar con tener un proyecto de vida. Nosotros consideramos que no podemos seguir con las mismas políticas que no resuelven los graves problemas de nuestra ciudad, ni los problemas básicos y fundamentales como son los de desempleo, los de vivienda, los de seguridad, los de frontera, los del puerto. Creemos que falta un poco de autocrítica y dejar que desde otros grupos aportásemos ideas y proyectos frescos que puedan ayudar a salir de la situación en la que se encuentra nuestra ciudad. Y ese es el mayor problema que entendemos puede existir, y es que no partimos de un ejercicio de autocrítica ni se han aceptado las ideas de otros grupos que permitan avanzar en la construcción de una ciudad mejor. Unos presupuestos para nosotros tienen que responder esencialmente a la pregunta de si van a dar solución a los problemas que tenemos en nuestra ciudad y si van a permitir revertir las desigualdades sociales que existen, que la falta de un desarrollo económico suficiente ha terminado generando. Nuestra ciudad tiene un grave problema económico, no es la primera vez que lo decimos, y este grave problema económico se traduce en una dicotomía social y a la que políticamente no se ha aportado solución alguna o solución importante, sino que la aplicación de las mismas ideas a los mismos problemas es lo que ha provocado que la situación económica haya ido a peor sin encontrar un nuevo modelo de desarrollo que sustituya al de Bazares de los años 80. Y ante esa falta de solución económica, la sociedad, lamentablemente, se ha dividido claramente en dos sectores. Uno afortunado, que puede disfrutar de un trabajo, y otro abandonado a su suerte, al que, desgraciadamente, como digo, no se han venido aportando soluciones. En estos presupuestos, que son totalmente continuistas, no se colman ni siquiera las expectativas de la presuntuosa frase con la que comienza la memoria del señor Gaitán, relacionada con que el presupuesto quiere ser un fiel reflejo de la voluntad mayoritaria de la Asamblea. No pueden reflejar a esa mayoría cuando sus intenciones son congelar aquellas partidas que más afectan a quienes más han padecido las políticas de los últimos años. No pueden ustedes ni usar esas partidas como presión a un Gobierno central que nos olvida para echarse en brazos de quienes quieren vendernos por 30 monedas, ni, por supuesto, utilizar como rehenes de su postura a la parte de la sociedad más vulnerable, a la más necesitada, argumentando que el PSOE no cumple con el principio de solidaridad cuando ustedes hacen lo mismo, pero no solo en esas partidas que dicen congelar hasta la llegada de esos fondos, sino en el espíritu que se transpira en la totalidad del documento, que están hechos, como digo, para una parte de la sociedad que no tiene problemas. Por eso, si tienen el deseo de que estos presupuestos sean los de la mayoría, creemos que deben cambiar, y bastante, para que sean aceptados, al menos por nuestro grupo municipal. Como ustedes saben, nosotros hemos realizado aportaciones y en esas peticiones que ustedes han realizado a todos los grupos, nosotros hemos propuesto una serie de medidas de bastante calado, bastante importantes, que entendemos pueden aportar algunas soluciones para empezar a ver la luz al final del túnel. Una serie de propuestas que intentan ser una pequeña apuesta por empezar a cambiar esa política que solo se centra en una parte de Ceuta, por otra que sea una apuesta por el desarrollo de nuestra sociedad desde los principios de igualdad, solidaridad y esfuerzo, en la que se haga política para toda la sociedad ceutí. Cuando iniciamos la lectura de la memoria, creíamos entrever que usted, señor Gaitán, había implantado una nueva forma de hacer las cosas, pero enseguida nos dimos cuenta de que el copia y pega no ha desaparecido. De hecho, la casi totalidad
de la memoria ha sido un copia y pega en relación a la del año pasado, incluso olvidándose de actualizar los datos o de incluir obligaciones, convenios o acuerdos que deben cumplirse. Ustedes ven estos presupuestos como un mero trámite que tienen que pasar, pero es en este documento donde debe plasmarse las acciones que deben repercutir en la ciudadanía y que, especialmente en un principio de legislatura donde nos encontramos, al menos deberían mostrar cuáles son sus proyectos para los próximos 4 años. Supongo que por eso los llaman continuistas, porque ustedes no saben aún qué van a hacer, ni siquiera saben si van a continuar en sus asientos el mes que viene y, por lo tanto, difícilmente van a saber qué quieren cambiar en los próximos 4 años. A no tener un proyecto para Ceuta se une la falta de estabilidad de su minoría, que primero se basó en darle una porción de 15 asientos al partido que le apoyaba y ahora consistirá en dar exclusividades y prebendas al que le apoye. No hay acuerdos en programas y ese es el principal problema. Nosotros entendemos que habría que pactar, que habría que acordar un programa de actuaciones para los próximos 4 años y no dude que ahí aportaremos nuestras ideas y contribuiremos a la estabilidad de esta institución. En cuanto a los ingresos, dice el informe que se tienen en cuenta los ingresos entre el 31 de julio del 18 y el 1 de agosto del 19 y se presentan el 13 de noviembre. Dada la situación por la que pasa la ciudad en este último cuatrimestre del año, deberían haberse tenido en cuenta un periodo más cercano, puesto que faltan apenas 8 días para cerrar el año y no parece que la evolución que ha tenido la recaudación en este plazo sea la que se preveía, sobre todo en el IPSI de operaciones interiores y en el de importaciones. Ya es preocupante que ustedes calculan para el año que viene una cifra de impuestos sin tener en cuenta la pésima situación que se vive en este último cuatrimestre del año. Señalar que solo piensan recaudar el 43% de los impuestos que están compensados para el 2020 es una cuestión muy grave. Es el resultado más bajo de los últimos 10 años. Ello va a suponer una nueva zancadilla a nuestra economía. Los agentes sociales les reclaman acciones últimamente con mucha intensidad que hagan cambiar nuestro modelo económico y lo único que ofrecen ustedes son estudios, memorias y planes, cuando lo que hace falta es ya poner en marcha medidas como la reducción de tipos, pero no solo en helicópteros o en publicidad, que favorezcan la continuidad de nuestro comercio, que es el que ahora fundamentalmente mantiene el empleo en esta ciudad. El problema es que los datos que ustedes mismos facilitan en el mes de noviembre para el IPSI de operaciones interiores no se alcanzan los 21 millones y es posible que cerremos el año por debajo de los 22, por lo que difícilmente se van a conseguir esos más de 25 millones que han previsto. Cuando las previsiones económicas para el año que viene son muy negativas, sin fronteras y sin soluciones en su política económica. Sin actividad privada, nosotros somos conscientes de ello y es lo que les venimos remarcando para que ustedes también lo sean, esta sociedad no va a tener futuro. Y ustedes deberían ser los primeros en fomentarla, en fomentar y mimar esa actividad privada. Por prudencia entendemos que deberían revisar estos datos, sobre todo cuando en la recaudación ustedes añaden una obra pública del Estado que sin presupuesto difícilmente puede soportar un simple análisis de solvencia. Pero es que en los impuestos directos, IBI, vehículos, actividades económicas, han elevado ustedes los ingresos en casi 3 millones de lo que realmente se recauda. Igual ocurre con las tasas. Elevan sin justificación las de recogida de basuras, tratamiento de residuos, hasta las multas, que cuadriplican su importe, por no hablar de los ingresos indeterminados. Por la totalidad de estos conceptos que le acabo de decir, han inflado ustedes los datos en 2 millones de euros. En total, en los ingresos ustedes han calculado, a ojo de buen cubero, casi 10 millones más de lo que van a recaudar, en esa ingeniería financiera que a ustedes tanto les gusta practicar para que les cuadren las cifras. Sus técnicas presupuestarias de los ingresos siguen basándose en pura imaginación, una imaginación que, por otro lado, les falta a la hora de buscar soluciones a los graves problemas que tiene nuestra ciudad, que es donde hay que ponerla. Y en la memoria habla usted de los 7,2 millones que deben congelarse porque el Gobierno del Partido Socialista del señor Sánchez se ha negado a cumplir con la Ley de Presupuestos y no ha transferido al Ayuntamiento los convenios sobre la producción del agua y el hecho fronterizo. Nosotros nos unimos a las exigencias que supongo harán todos los grupos de esta Cámara para que el Gobierno de España cumpla sus compromisos
con Ceuta. Exigencias que poco hemos oído a quien desde este Pleno bramaba contra el Gobierno del Partido Popular cuando nos dejaba en la estacada. Nosotros nos quejamos igual, lo que nos importa es que Ceuta avance. Por ello exigimos también que el Grupo Socialista solicite el cumplimiento de los acuerdos al Gobierno de España, si realmente se defienden los intereses de los ceutíes, porque parece que a la señora delegada del Gobierno en funciones nadie de ese Gobierno le ha querido firmar ese compromiso firme que sí se ha cumplido con el Gobierno de Canarias, a los que han transferido por este concepto de producción de agua. De la delegada del Gobierno socialista, lo único que sabemos en Ceuta es esta carta, una cartita que no sirve de nada, un compromiso que no nos sirve absolutamente de nada y, por lo tanto, lo que exigimos aquí es hacer piña con todos los grupos aquí presentes, entre todos los concejales, para que Ceuta no pierda ni un solo euro. Define, además, el responsable de la Hacienda local que este hecho es una flagrante desconsideración al principio de la solidaridad. Lo malo es que no se le ha ocurrido otra forma de retener esos créditos que incumplir el mismo principio y recortar 4 millones de gastos que van encaminados a quienes más lo necesitan. No tiene otras partidas donde meter las tijeras que en la inserción laboral, en el plan de empleo, en las ayudas sociales, ayudas universitarias o libros escolares. De los 120 millones de euros de gasto corriente, no he encontrado otras partidas más que aquellas que más pueden afectar a los ceutíes. Tampoco entendemos cómo puede usted congelar un contrato comprometido como es el de billetes de 16 euros. ¿Está usted presupuestando que no va a cumplir con esa obligación contractual? ¿Que nos quieren llevar de nuevo a los tribunales? Nosotros no creemos que sea muy legal decidir que ustedes no van a pagar ese contrato con la naviera que, a pesar de no aportar nada a nuestra economía, decidieron ustedes prorrogar. Nosotros no vamos a apoyar esas contenciones en aquellas partidas que entendemos van contra el principio de solidaridad, contra el principio, sí, de solidaridad de esta Administración local con quienes menos tienen en este pueblo. Por ello, les vamos a proponer otras cuentas que sean menos perjudiciales para el conjunto de la ciudadanía. Señala que se incluye la reducción del IPSI para servicios profesionales y la reducción para los autónomos de las tasas del recibo único. Los taxistas no son profesionales o autónomos. Le hemos propuesto reducir también el tipo que pagan estos trabajadores, así como el de los restaurantes, cafeterías y bares, una reducción que en su conjunto no supera los 250.000 euros y que puede permitir a estos autónomos o a estos pequeños empresarios sobrevivir. Recuerde que ha sido su Gobierno quien ha elevado los tipos para poder mantener toda esa cantidad de personal eventual que los tribunales le rechazan, pero que ustedes han estado reinterpretando y, en su esfuerzo, además, por mantenerse en el poder, hicieron extensiva y contaminaron con ella al Partido Socialista para que le apoyara, partido que ha preferido ahora que usted se lance a los brazos de la extrema derecha. Todo el discurso de la estabilidad institucional, de la defensa de la convivencia, parece que se le ha acabado al Grupo Socialista, que solo buscaba también crear una corte y no solucionar los problemas de Ceuta, que es lo que les veníamos exigiendo desde el primer día. Su voracidad fiscal para mantener toda esa estructura de cargos de confianza hizo que subieran sin pudor alguno los tipos impositivos, algunos hasta los máximos permitidos, el 10%, aplicándolo a todos los ceutíes, no solo a los empresarios. Y ahora tienen ustedes la obligación moral de reducir ese sablazo que nos dieron a todos los ceutíes. Por eso hemos solicitado que se disminuya en 2 puntos el IPSI de las telecomunicaciones y a la mitad el del transporte colectivo. En el caso de las telecomunicaciones, colocarnos con el mismo nivel impositivo que tiene Melilla. Creemos que estas modificaciones pueden asumirse, además, sin grandes cambios. Van a repercutir menos en el presupuesto que la bajada del IPSI a la publicidad que usted ha regalado a los medios, por no hablar de los helicópteros o los yates y su gasolina. Nuestro Grupo municipal cree que todos los ciudadanos de Ceuta tienen que beneficiarse de la reducción de impuestos. Y es que si aquí todos los ceutíes, del primero al último, hemos apechugado, hemos dado la talla y hemos estado y hemos contribuido cuando las cosas iban mal,
ahora que pretenden empezar a revertir esa voraz tributación, también debe repercutirse en la totalidad de la población y no solo en una parte. Tampoco podemos darnos por satisfechos con que afirme en el presupuesto que está prevista acometer la revisión de las bonificaciones fiscales al objeto de atender como criterio preferente el de la renta de los contribuyentes en vez de la actual clasificación tributaria por calles. Desde el año 2015 llevamos con esa propuesta sobre la mesa. Y ustedes nos dicen lo mismo. Además, nos reconocen que efectivamente, tal y como está en la actualidad, está mal diseñado. Así que le exigimos que se cumpla lo que el Pleno ha aprobado. Pero lo que necesitamos es un compromiso bastante más explícito del que usted hace ahora mismo en esta aprobación inicial. Por ejemplo, y por ahí va a ir otra de nuestras alegaciones, que entre en vigor en el segundo semestre del próximo año. Tras las quejas por no recibir lo que la Ley de Presupuestos nos daba a los ceutíes, salta usted a una declaración de intenciones. Voy a dejarlo en eso, es decir, las mismas promesas que se han venido realizando cíclicamente todos estos años. Y así trae nuevamente la relación de puestos de trabajo, condiciones retributivas de superior categoría, consolidaciones, modernización del 6, lucha contra edificaciones ilegales, renovación del 112, depósito municipal, Plaza Nicaragua ya separada por fases, plan de barriadas, el PEGO, etcétera, etcétera, etcétera. Después se quejan de que le decimos que hacen un corta y pega de los presupuestos de un año para otro. Si es que es, desgraciadamente, en ese sentido, cada año es lo mismo. Lo malo es que meten alguna chorradita más, como por ejemplo la del caminito del rey ceutí, a la que le adelanto que nosotros nos vamos a oponer. Nosotros creemos que nuestra ciudad tiene un patrimonio maravilloso, que lo que hay que hacer es apostar por él. Por ejemplo, lo que hay que hacer es recuperar nuestro camino de ronda. No necesitamos importar nada. Ya tenemos un patrimonio suficiente en la ciudad que lo único que necesita es que se ponga en valor. Y todos estos proyectos se van ampliando y acumulando. Y como al final no tienen dinero porque se inventan los ingresos, pues no se hace nada. Es más, se lo dice hasta el interventor. El interventor dice que hay ajustes por inacción de 17 millones de euros, sobre todo en el capítulo 6, que es el de las inversiones. Es decir, cada año, como mucho, ustedes invierten la mitad de lo que dicen y por ello se les suelen quedar todos los proyectos sin hacer. Primero, porque no existe voluntad política y segundo, porque les falta la financiación. A pesar de que pidan ustedes el dinero prestado a los bancos, y nos volvemos a preguntar, como todos los años, ¿dónde van a parar esos millones si no sirven para financiar las inversiones? Se lo adelantamos, a cubrir los ingresos que no tienen, porque toda la recaudación es pura ingeniería financiera. Y ahora quiero entrar por áreas. No sé si alguno de los consejeros, consejeras, se ha leído la memoria que acompaña a los presupuestos. Ya no digo el de los demás, sino cada uno la suya. Y es que ver la reiteración de la misma memoria año a año, que es su primer presupuesto, el primer presupuesto de muchos, solamente pues, se puede deducir que hay bastante dejadez y creemos que es fundamental llamarles la atención a todos los que tienen responsabilidad de gobierno para que se pongan un poquito las pilas y muestren un mínimo de interés por solventar los problemas que tenemos los ceutíes. Después se quejan cuando les acusamos de desidia. Por ejemplo, en Presidencia y Gobernación supuestamente está para conectar para ser nexo de conexión con el Gobierno de España y darles a conocer los problemas que tenemos en Ceuta y las soluciones que se plantean. Y, desgraciadamente, nuestros problemas ni se solucionan ni parece que en Madrid se enteren de lo que nos está pasando. La memoria es prácticamente la misma. Por ejemplo, cuando dice que se ampliará de forma importante las encomiendas de gestión que se harán en Gevicesa, no sabemos cuáles son las que se piensan encomendar, porque, aparte de las actuales encomiendas, no se reflejan en los presupuestos mayor incremento de actividad. En cuanto al 6, no sabemos si van a construir un nuevo parque o solo van a realizar la rehabilitación del mismo. Y en relación al área de menores, nos parece inadmisible que un programa que está dando buenos resultados con los niños extranjeros, cuya tutela tiene la obligación de ejercer esta institución, se paralice hasta la llegada de fondos necesarios. ¿Para qué se utilizan entonces los fondos que sí se envían para atender estas cuestiones? En Educación y Cultura he de decir que ocurre lo mismo. La verdad es que esperábamos algo más del señor Rontomé, pero se ha limitado prácticamente al copia y pega. Sabemos perfectamente que no tenemos las competencias de educación, pero entendemos que se podía haber hecho mucho más, sobre todo
para luchar con la que debería ser una de nuestras principales preocupaciones, como es la del abandono escolar, con el apoyo de su área a través de mayores refuerzos. Pero hasta ahora usted ha preferido ser continuista y seguir con la política de subvenciones que poco nos sacan de ese pozo. Hace falta una implicación institucional para revertir esos datos de abandono escolar. Donde sí tenemos competencias, que es en las escuelas infantiles, la aportación es casi nula. Solamente se aportan 250.000 euros. El resto lo pone todo el Estado. Aquí les traigo, nosotros hemos preparado un cuadro en relación a las tasas de escolarización de 0 a 2 años con los datos del Ministerio. La barra que sale en azul somos nosotros, es Ceuta. Y como veis, comparativamente con la ciudad hermana de Melilla, que sale en rojo, o con el resto del territorio nacional, estamos bastante a la cola. Como decía, la falta de escolarización temprana es una de las causas del fracaso escolar y la implicación en solucionar el problema debería ser o debería comenzar por construir guarderías. Hasta la fecha no se ha hecho absolutamente nada al respecto ni se ha presupuestado. Es más, todas las promesas para duplicar las plazas nunca se han cumplido. Vamos para atrás como los cangrejos. Quisiéramos saber, si nos lo pueden decir también, cuántas son las plazas que se ofertan, porque la memoria habla de 564, pero en realidad suman 590 según los datos que nos han dado. Hay una plaza por cada 5 niños. Es normal que tengamos esas tasas de escolarización a estas edades tan bajas, las más bajas de toda España. Como digo, Melilla nos dobla y la media nacional ya está a años luz de nosotros. El esfuerzo en la creación de plazas en el corto plazo, mediante la concertación de un mínimo de 150 plazas más, y en el medio y largo plazo, con la construcción de 2 guarderías, las consideramos nosotros cuestiones esenciales para empezar a luchar contra el fracaso escolar, porque entendemos que hay que hacerlo desde esas edades tempranas. Y esta sí que es competencia del Ayuntamiento. Por lo tanto, es por lo que exigimos mayor compromiso al respecto y que la cumplan. El mantenimiento de los centros escolares, también obligación de esta institución, es escaso. Una media de 2.200 euros por centro no cubre sus necesidades, por lo que le adelanto que vamos a solicitar su ampliación, como se ha hecho con el contrato de mantenimiento. Dicen, además, que las tasas del Instituto de Idiomas se incrementan un 25%, pero no porque suban los precios, sino porque aumentan los alumnos. Nosotros no lo entendemos porque en el presupuesto siguen apareciendo los mismos alumnos que el año pasado, 630, por si nos lo pueden aclarar o para que lo vayan revisando por si es un error. En cuanto a lo que denominan ayudas al estudio, presupuestan las mismas cantidades que el año pasado, pero las ayudas a los libros escolares la condicionan a la llegada de los ya famosos 7,2 millones de euros. Nosotros vamos a proponer que sean, como decía antes, otras partidas las que se congelen para que los ceutíes se vean mínimamente afectados por ello. En fomento y en medio ambiente, lo único que queremos saber, o lo que especialmente queremos saber, es para cuándo Ceuta va a tener un plan general de ordenación urbana. Lo único que dice en la memoria la señora Chandiramani es aprobación del PEGO. No sabemos si está previsto acometerlo en el primero, segundo, tercer cuatrimestre o hay que esperar al 2021 porque, como siempre falta algún informe, se nos escapa. Tampoco hay un solo euro en vivienda, en construcción de vivienda, solamente ayudas para el alquiler y, claro, como no hay vivienda ni para alquilar, pues el precio, lógicamente, se dispara por la incapacidad para hacer casas y para aprobar el PEGO que tanto necesitamos en nuestra ciudad. Fíjense si necesitamos, como agua de mayo, ese PEGO y ese programa de construcción de viviendas que, según ese documento, son necesarias para el 2021, año para el que quedan apenas 12 meses, 8.055 viviendas en Ceuta, de las que 3.631 son protegidas y de las privadas, evidentemente, nada se va a hacer sin PEGO. Ese es el problema y necesitamos que se impulse y se dé algún tipo de solución. Solamente hay una referencia a la posibilidad de construcción de viviendas, indicando que van a establecer las bases para construirlas a precio tasado, tanto de alquiler como de acceso diferido a la propiedad. Y para nosotros esta referencia, pues relacionada con una propuesta que les hemos elevado, es insuficiente. Necesitamos un compromiso claro del Ejecutivo, primero para iniciar la construcción en este próximo año de un mínimo de 150 viviendas y, segundo, para exigir al Gobierno de la Nación un programa de construcción de VPO a 5 años que cubra las necesidades que el PEGO critica. De las ayudas al alquiler, evidentemente, tras el retraso en el abono de los años 2018 y 2019, que esperemos no se produzca y no continúe,
lo que vamos a solicitar es que se amplíe a 250.000 euros más, porque hay muchas personas que reunían los requisitos, pero que se han quedado fuera de la convocatoria porque no tenía fondos. Dice la memoria del señor Gaitán que tienen como objetivo mejorar el funcionamiento de las brigadas verdes. Nada dice, sin embargo, la señora Chandiramani sobre este objetivo. Es más, pone lo mismo que los últimos años, realizar un convenio nominativo con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta. No sabemos si es que esa es la mejora, pero nosotros creemos que algo deberían ustedes decirles o explicarles a los 154 trabajadores y trabajadoras afectados que, dice en la memoria, van a mantener con ese convenio. En medio ambiente nada se dice sobre la situación del contrato de limpieza viaria, puesto que este Pleno ustedes aprobaron la resolución del mismo. Al igual que nos preocupa también en este área el número de contenedores de reciclaje, que se está reduciendo en 1/3 para el 2020, cuando lo que se está pidiendo por parte de todos los vecinos y vecinas es que se instalen más contenedores, por lo que alegaremos para que se amplíe también ese número. En Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las memorias de salud pública empiezan. En 1984 la OMS llevan empezando así, desde que nosotros empezamos a leer, copia y pega, efectivamente. No ha cambiado nada, eso sí, sí que se han ido quitando cosas. Por ejemplo, el programa de sobrepeso y obesidad, como también ha desaparecido los programas de salud laboral, educación para la salud, salud mental, cáncer de piel y unos cuantos más. En cuanto a los objetivos, que es lo fundamental, ¿se consigue alguno? Para no cansarles, voy a poner un ejemplo. Llevan ustedes incorporándonos a la red de calidad del aire desde el año 2014, así como diseñando el sistema de evaluación. No lo entendemos. La ayuda a los celíacos, que tanto hemos reivindicado en este Pleno, vamos a volver a proponerla como alegación porque en el documento presupuestario inicial no aparece. Entendemos, además, como ustedes saben y hemos dicho en alguna que otra ocasión, que, dada la incidencia del cáncer de colon en la población, debe ampliarse su inicio a los 50 años. Propuestas que hemos presentado y que vamos a seguir insistiendo para que se incluyan en el documento definitivo. La política de asuntos sociales dejan mucho que desear. Nosotros hemos sido muy críticos con ella, y no solo por su financiación. Esto es importante. No se trata solamente de poner dinero, que he de reconocer que por lo menos han abandonado ustedes ya lo del mantra de los 60 millones de euros, sino sobre todo por la falta de eficiencia. Cuando uno diseña unos presupuestos y hace una asignación presupuestaria, al final lo que tiene que controlar es ver si ha conseguido y cumplido los objetivos. Y el objetivo no puede ser el de ser un simple dispensador económico. El objetivo tiene que ser sacar a las familias que están en exclusión social de ese círculo. ¿Cumplen ustedes esos objetivos? Desgraciadamente parece que los datos dicen que no, porque el 47% de la población de nuestra ciudad se encuentra en esa situación, como digo, de exclusión social. Debería hacerles pensar que hay cosas que cambiar para por lo menos empezar a obtener algún tipo de resultado. Ha desaparecido el programa de necesidades básicas que gestionaba Cruz Roja, de casi 750.000 euros, del que he de decir que nos preocupa que ese tipo de ayudas se haya reducido en más de 250.000, así como la reducción de la partida de alojamiento alternativo en otros 300.000 o becas de comedor que han desaparecido en su totalidad. Recursos que al final afectan a las personas más vulnerables, que nadie está exento en esta ciudad de pasar en un momento determinado de su vida por una situación vulnerable, da igual a quién vote, da igual su credo religioso o da igual dónde viva. Por eso la institución, la Administración, debe ser esencialmente solidaria con quien más lo necesite en el momento que precise de esa ayuda. Vamos a presentar alegaciones en todo el sentido de las que acabo de mencionarle. Entendemos también que hay que modificar la gestión de algunos programas para sacarles el mayor rendimiento. El resto del programa básicamente es repartir subvenciones. En cuanto a igualdad, poco se puede decir. En el presupuesto solo aparece el Centro Asesor de la Mujer. Y en cuanto a violencia de género, no vemos en qué se quieren invertir el más de 1 millón de euros que nos envía el Ministerio. Si necesitan ideas, evidentemente se las vamos a aportar. Y en deportes y juventud, en cuanto a deportes, siguen con la externalización de las actividades y sin una gestión eficaz y eficiente en el ICD, la gestión de las instalaciones vemos que es pésima. Sin un mantenimiento adecuado, la duración se reduce a la mitad. No sé la afición que ustedes puedan tener por el deporte en nuestra ciudad, pero sabe que, por ejemplo, en el Guillermo Molina jugaba el sábado el Ceutí y tuvieron que paralizar el partido varias veces
porque había goteras. Creo que es una imagen penosa la que se transmite con eso a cualquiera que visite nuestra ciudad, pero también a todos los que practican deporte en Ceuta. Y no solo Guillermo Molina, lo podemos hacer extensivo al Campo Amor, por no hablar de todas las instalaciones. La partida de mantenimiento es ínfima. Creo que la consejera lo sabe, para hacer una actuación imprescindible. Vamos a proponerles que se gasten un poquito más en mantenimiento porque creo que los ceutíes nos lo merecemos. Los viajes para competir entendemos que hay que financiarlos en su totalidad para que nuestro deporte tenga las mismas oportunidades que en el resto de España. Creo que nuestros deportistas lo que necesitan, o al menos lo que nos trasladan, es otra forma de hacer política, de facilitarles el acceso al deporte a todos los ceutíes. Y además usted sabe perfectamente que se esperaba... Perdona que le moleste. Le ruego vaya terminando. Se esperaba bastante más de usted y yo también lo espero. Por lo tanto, vamos a presentar alegaciones a ver si alguna tiene buena acogida. En Juventud el presupuesto no llega ni a los 350.000 euros, que nos parece que es una cuantía insuficiente, y hemos solicitado y vamos a insistir en que se incremente esta partida hasta los 600.000. Y en servicios urbanos y patrimonio natural, decir en cuanto a servicios urbanos que nos gustaría saber quién va a llevar la reforestación forestal, esa que siempre le colocan 100.000 euros en los presupuestos, pero que nunca se lleva a cabo porque, por ejemplo, en Obimasa no aparece. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ahmed.